Ahora vamos a ver cómo calcular el mínimo común múltiplo y el divisor común mayor o máximo común divisor de dos números. Empecemos por el mínimo común múltiplo, que se abrevia MCM, en letras minúsculas. El mínimo común múltiplo es el múltiplo de dos números más chico. Por ejemplo, supongamos que a mí me dan dos números, el número 12 y el número 45. El mínimo común múltiplo de estos dos números va a ser un número que sea múltiplo del 12 y múltiplo del 45 y que sea el más chico de todos esos múltiplos que existen. Para calcularlo, lo que vamos a hacer es descomponer estos números por sus factores primos. Antes de ver qué significa eso, veamos un segundo qué eran los números primos. Los números primos eran los números como el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente. Estos son números que únicamente pueden ser divididos por sí mismos o por el 1. Por ejemplo, el 7 yo no lo puedo dividir por 2, por 3, por 4, porque me daría un número con coma, pero sí lo puedo dividir por sí mismo, o sea el 7, y por el 1. Entonces, estos números son los que vamos a usar para seguir con nuestro ejercicio. Sigamos entonces. Para encontrar el MCM de estos dos números los tengo que descomponer en sus factores primos. Para eso lo que vamos a hacer es escribir los dos números y trazar una línea a su derecha. Y lo siguiente que vamos a hacer es, empezando por el número 12, dividirlo por números primos. Eso significa la descomposición por sus factores primos. Entonces, empezamos siempre agarrando el 2, que es el número primo más chico. Lo que hacemos es ver el 12, ¿lo puedo dividir por 2? Y sí, yo lo puedo dividir por 2, me da 6. Entonces voy a escribir el 2 acá. Esto significa 12 dividido 2. Como resultado, esto me da 6. Ya hice mi primer paso de mi descomposición del 12. El segundo paso es preguntarme, a este resultado que llegué, si lo puedo dividir por algún número primo de acá. Y de nuevo, para ser ordenados, empezamos probando por el número primo más chico, que es el 2. Entonces me pregunto, ¿al 6 lo puedo dividir por 2? Sí. Entonces escribo otro 2 y lo divido. Y el resultado lo escribo acá abajo del 6. 6 dividido 2 es 3. Y ahora sigo con el 3. Me pregunto, ¿al 3 lo puedo dividir por mi primer número primo, el 2? No. Pero entonces lo que hago es seguir con el siguiente número primo, que es el 3. Y acá, ¿al 3 lo puedo dividir por 3? Sí. Y me da exacto, porque 3 dividido 3 me da como resultado 1. Cuando llego al 1 es que terminé de descomponer el 12. Entonces el 12 me quedó descompuesto en un 2 y un 3. ¿Qué significa esto? Fíjense, 2 por 2, 4, por 3, 12. Es decir, lo descompuse en varios números que multiplicados entre sí me llevan al 12. Vamos a hacer lo mismo un poquito más rápido para el 45. Entonces, al 45 ¿lo puedo dividir por 2? No. ¿Por 3? Sí. Entonces anoto el 3 acá. 45 dividido 3 me da como resultado 15. Al 15 ¿lo puedo dividir por 2? No. ¿Por 3? Sí. Entonces si al 15 lo divido por 3 me da como resultado 5. Y al 5 no lo puedo dividir ni por 2 ni por 3, pero sí por el siguiente número primo, que es el 5. Y 5 dividido 5 me da 1, entonces terminé con mi descomposición. Si quieren chequear, 3 por 3 da 9 y multiplicado por 5 me da 45, que es mi número inicial. Entonces, de todo esto, ¿qué saco? Ahora yo lo que quiero encontrar es el MCM. Entonces, el MCM se va a conformar de la siguiente manera. Voy a agarrar todos los números que veo acá y los voy a escribir multiplicados. Yo acá lo que veo es números 2, 3 y 5. Estoy tomando en cuenta las dos columnas, esta y esta. Entonces, hay números 2, hay números 3 y hay números 5. Entonces los escribo todos y estos los multiplico. Y el último paso que me queda es ver cuántas veces se repiten los números. Entonces, en esta columna el número 2 se repite 2 veces, acá 0 veces. Voy a elegir
la cantidad de veces más alta que se repita. Como acá se repite 0 y acá se repite 2 veces, voy a elegir 2 que es más alto. Y ese número 2 lo voy a escribir como la potencia. Entonces me va a quedar 2 a la 2. Esa es la regla para calcular el MCM. Lo mismo voy a hacer con el 3 y fíjense lo que pasa. El 3 en esta columna se repite una vez y en esta se repite 2 veces. Entonces lo que yo voy a hacer es elegir la columna donde se repita más veces, que es la de acá. Y como se repite 2 veces, al 3 le voy a poner de exponente 2. Y fíjense qué pasa con el 5. Acá se repite 0 veces, o sea ninguna, y acá una vez. Entonces, entre 0 y 1, 1 es más grande. Entonces le pongo de exponente 1. Y acá me quedó una cuenta, me quedó 2 elevado a la 2 por 3 elevado a la 2 por 5 elevado a la 1. Y si hacen esa cuenta, fíjense, 2 a la 2 es 4, 3 a la 2 es 9 y 5 a la 1 es 5. Y les quedó 4 por 9 por 5. El resultado de esa cuenta es 180. Y ese es el MCM. Entonces acuérdense, los pasos son escribir mis dos números, los descompongo en sus factores primos, haciendo esta columna de acá, y después agarro todos los números que veo y los multiplico, en este caso el 2, el 3 y el 5. Y después a cada uno de esos números lo elevo a una potencia que va a ser el número donde se repita más veces entre estas dos columnas. Pasemos ahora a lo que es el máximo común divisor. Para el máximo común divisor vamos a hacer un procedimiento parecido, pero cambian una sola cosa. Veámoslo con un ejemplo. Tomemos por ejemplo los números 152 y 180. Para el máximo común divisor el primer paso va a ser similar. Tenemos que descomponer estos números por sus factores primos. Entonces, recordemos, y lo anoto acá al costado, cuáles eran los números primos. Eran el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, etc. Entonces, arranquemos descomponiendo el 152. Lo divido por 2 y me da 76. Al 76 también lo puedo dividir por 2 y me da como resultado 38. Al 38 también lo divido por 2, me da 19 de resultado. Y el 19 es justamente un número primo, entonces solamente lo voy a poder dividir por sí mismo o por 1. Pongo el 19 acá y 19 dividido 19 me da 1, terminé mi descomposición. Hagamos lo mismo con el 180. Lo puedo dividir por 2 y me da 90. Al 90 lo divido por 2, me da 45. Que no lo puedo dividir más por 2, entonces lo divido por 3 y me da 15. Que lo vuelvo a dividir por 3, me da 5. Y al 5 lo divido por 5 y llego a mi 1, que me indica que terminó mi descomposición. Ahora bien, para calcular el máximo común divisor acá, lo que necesito hacer es lo siguiente. El MCD va a ser igual a una multiplicación de números. En este caso voy a restringir un poco los números que pongo. Acá los números que voy a poner, a diferencia del MCM, y acá es donde está la única diferencia entre los dos procesos, es los números que estén en común en ambas columnas. En la columna de la izquierda yo tengo el 2 y el 19 como números. En la de la derecha tengo el 2, el 3 y el 5. Los únicos números que se repiten acá son los números 2. Fíjense que el 3 está solo en la columna derecha pero no en la izquierda. El 19 está solo en la izquierda pero no en la derecha. Y el 5 está solo en la derecha pero no en la izquierda. En cambio los números 2 sí están en ambas columnas. Por eso pongo el 2. ¿Y a qué potencia le voy a elevar el 2? Bueno, voy a contar cuántas veces se repite en cada columna y voy a poner el número más chico. A diferencia del MCM, ahora voy a poner el número más chico. Entonces acá lo tengo 3 veces al 2 y acá lo tengo solo 2 veces. Entonces 3 y 2 veces. El número más chico es 2, entonces lo voy a elevar a la 2. Y 2 a la 2 me da 4. O sea que el máximo común divisor entre el 152 y el 180 es el 4. Eso significa que el 4
es el divisor más grande o mayor que divide tanto al 152 como al 180.